Gustavo Tauri Miyagi nos va a hablar esta noche del equilibrio en la vida y cómo evitar los extremos. Gustavo. Bueno, perfecto. ¿Cómo les va? Estamos de nuevo reunidos acá para hacer un videíto y esta vez vamos a hablar de el equilibrio en la vida. ¿Para qué uno necesita tener el equilibrio en la vida? ¿Y por qué ese equilibrio, cuando nos vamos a los extremos, es cuando nos caemos? Primeramente les voy a contar un cuentito que es muy lindo y que dice que había un maestro que le enseñaba a sus alumnos acerca del equilibrio en la vida. Y para ello se había valido de una tabla de unos 60 centímetros de ancho, de 10 metros de largo, y de un espesor más o menos de 10 centímetros. Era una tabla robusta. Y los hacía caminar a los alumnos ida y vuelta durante varios días, 8 horas por día, para que mantengan el equilibrio en la vida. La verdad que los alumnos no se sintieron tan contentos, yo tampoco me hubiese sentido contento con ese ejercicio, y cuando le decían al maestro que era muy fácil el equilibrio en la vida, si eso representaba el equilibrio en la vida, era muy fácil tenerlo. Y que bueno, ya estaban un poco cansados de hacer, de ir y volver caminando por la viga, ir y vuelta en el piso. Entonces el maestro le dice, pero es muy difícil. Ustedes creen que es fácil el equilibrio en la vida, pero no es tan fácil. Entonces el maestro, para mostrarle la profundidad del ejercicio, le dice que alcen la tabla, el tablón ese tan grande, y que lo traigan por favor. Abren una puerta y continuo a esa puerta había una pileta el tablón era de 10 metros, había una pileta de 9 metros de largo por 4 de ancho. Entonces cuando los alumnos van y ponen la tabla sobre la pileta, en el centro de la pileta aproximadamente, miran hacia abajo y en el fondo dicen uno de los alumnos, maestro, hay como huesos abajo de la pileta. ¿Qué significan esos huesos? Ah, dice, son alumnos que no pasaron la prueba del equilibrio. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y lo que hay ahí en la pileta es ácido. Pero entonces el que cae se muere. Y sí, si es ácido, se muere. Pero entonces no vamos a caminar, podemos morir. Y le dice, no, nadie va a morir. Si era tan fácil el equilibrio en la vida, es el mismo tablón, el mismo escenario, sí, pero ahora hay ácido. Bueno, fíjense, y da el ejemplo el maestro, y camina y de vuelta, se tapa los ojos, se los venda, y camina y de vuelta por el tablón, y le dicen, la verdad que es fácil según ustedes el equilibrio en la vida. Cuando le dicen los alumnos que atraviesen el tablón, ninguno quería, hasta que el maestro elige uno de los más dotados, de los más hábiles de los alumnos, tanto en su agudeza mental como en su agilidad corporal. Entonces cuando empieza a caminar a los 4 o 5 pasos se cae. Cuando se cae, por supuesto, era agua. Se empiezan a reír todos y le dicen, ¿por qué hiciste esto, maestro? Por 2 motivos. Primero, para que vean que el equilibrio en la vida no es tan fácil. Y el equilibrio en la vida no es tan fácil porque aparenta ser fácil la superficialidad de las cosas, cuando no tenemos algo que nos presione. Pero cuando algo nos presiona, como el ácido, ahora nos caemos. Entonces, el equilibrio en la vida es muy fácil, pero cuando hay una presión, una preocupación, un miedo, algo que surja de lo externo y que nos produzca una sensación, una emoción y una reacción a la cual nosotros nos hace poner rígidos, nos sienta mal. Entonces nos vemos atraídos por esa energía y esa energía que nos atrae nos hace caer. El maestro le dice, fíjense lo que yo hice. Yo seguí pensando nada más que en el tablón y mi objetivo era nada más que el tablón. Como mi objetivo, mi mente tenía un solo objetivo, que era caminar sobre el tablón, yo si lo hubiesen puesto en cualquier lado, aún sabiendo que era ácido, iba a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque mi objetivo era caminar sobre el tablón y en mi mente lo único que había era caminar sobre el tablón. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? El alumno ya no pensó en el tablón, en el objetivo,
cambió su objetivo en la mente y ahora su objetivo era el ácido. Pensó en que podía morir, pensó en que podía caer. Entonces, eso fue lo que lo atrajo. El pensamiento es lo que nos atrae y nos condiciona. Entonces, de este cuento vamos a aprender a manejar el pensamiento y vamos a ver de dónde surge esa dualidad del pensamiento. ¿Por qué surge esa dualidad? Y no podemos hacer como el sabio, como el maestro, que tiene un único pensamiento, el tablón y caminar. El alumno, al no tener la experiencia, al tener conocimiento pero no sabiduría, tiene el tablón, pero cuando aparece el ácido, mira el ácido y su objetivo ahora es el ácido. Entonces es atraído por el ácido y cae al ácido. Entonces, esa es la profundidad de lo que le enseña el maestro. El equilibrio en la vida es algo difícil, pero es imperturbable el equilibrio cuando uno puede permanecer en el centro. Ahora vamos a ver qué es ese centro y qué son los extremos. Para eso me voy a valer de algo que yo practico constantemente en mi profesión y que practico en mi vida y que intento hacerlo, que es esto. Yin y Yang. El Yin y Yang, la enseñanza acerca de la dualidad de los opuestos, es lo que nos hace llegar a los extremos. ¿Por qué me valgo de este símbolo? Porque este símbolo en la profundidad es mucho más que el símbolo. Ahora vamos a ver por qué. Se decía en la antigüedad que este Yin y Yang significan en la vida los opuestos pero complementarios. Es decir, que todas las cosas en la vida hay opuestos pero complementarios. Hay odio, pero también hay amor. Hay un pensamiento negativo, pero también existe un pensamiento positivo. Hay noche, pero también hay día. Hay frío, pero también hay calor. Es decir, que todas las cosas en el universo, emociones, reacciones, todas están en su complemento. Es decir, que si uno piensa en lo blando, acá está lo rígido. Si uno piensa en el nacimiento, acá está la muerte. Si uno piensa en el invierno, acá está el verano. Entonces, son necesarios esa complementariedad. Entonces, esa complementariedad también nos hace ver los opuestos, pero complementarios. Tienen que complementarse. Es decir, que la condición para la existencia de uno es la existencia del otro. No puede existir yin aislado sin yang. No puede existir la noche sin el día. No puede existir el odio sin el amor. No puede existir el nacimiento sin la muerte. Es decir, que ese complemento y esa oposición nos está diciendo que todo el universo y todo en la vida es opuesto pero complementario. Entonces, hay una oposición y una interdependencia, es decir, que la oposición es que uno está opuesto al otro, pero la complementariedad, la interdependencia, significa que la condición de la existencia de uno es la condición de la existencia del otro. Ahora, habiendo visto las dos primeras leyes del Yin y el Yang, ahora les voy a explicar algo que es un poquito aún más interesante. Si ustedes se fijan en el símbolo Yin Yang, se representaba en la antigüedad como que era un pez claro con el ojo oscuro y un pez oscuro con el ojo claro. Se seguían uno al otro infinitamente cambiando el uno en el otro. Porque el círculo, como es equidistante de todos sus puntos, el círculo significa que es algo que no tiene fin, que donde comienza no tiene fin, sigue siempre circulando y siempre equidistante de todos sus puntos. Ahora, cuando yo me voy hacia acá, ¿no es cierto? Esto empieza a crecer lo positivo y a decrecer lo negativo, pero cuando me voy hacia acá, empieza a decrecer lo positivo y a crecer lo negativo. ¿Qué quiere decir? Que esto me está diciendo que hay un cambio continuo. En la vida
todas las cosas van cambiando permanentemente. A cada instante es un cambio. En ese cambio hay un observador que está pensando cómo es el cambio, pero está un verdadero observador, que es la vida, que son imágenes y que no hay ninguna interpretación de ese cambio. Eso lo voy a explicar un poquito más profundamente, pero ahí es donde quiero llegar. Ahora voy a terminar diciendo que esto puede tener dos condiciones. Aparte de la oposición y la interdependencia, puede tener una condición cuantitativa y una cualitativa. ¿Cuál va a ser la condición cuantitativa? Si me fijo a partir de este punto, esto empieza a crecer, porque esto es más grande, y esto empieza a decrecer, es más chico. Pero a partir de este punto es ahora esto lo que es más grande y esto lo que es más chico. Si esto habíamos dicho que era lo negativo, acá está decreciendo lo negativo y creciendo lo positivo. Pero a partir de este punto, acá está decreciendo lo positivo y creciendo lo negativo. Quiere decir que si nos regimos por esto, esto nos está indicando el cambio constante. Por eso Yin y Yang es esto. Son como dos peces que se siguen uno al otro en un círculo. Si esto fuese así, fíjense que acá no hay cambio. ¿Por qué? Porque esto no hay cambio. Hay oposición, hay interdependencia, pero no hay cambio. Esto es lo que indica el cambio. Y ese cambio es cuantitativo. ¿Para qué sirve saber esto? En todo conflicto, en la vida misma, cuando uno tira y el otro afloja, entonces ese cambio cuantitativo siempre permanece entre acá y acá. ¿Por qué? Y porque uno tiró, el otro aflojó, y después el otro tiró, el otro aflojó, entonces hay un cambio cuantitativo, pero no cambia la cualidad, la condición de la transformación. Ahora, fíjense que cuando yo me voy, acá empieza a crecer lo positivo, crece, 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 y acá llego al máximo de lo positivo, y ahora se transforma en lo negativo. Y empieza a crecer lo negativo y llega al máximo, al máximo, al máximo y se transforma en lo positivo. ¿Qué quiere decir? Que esa transformación es cualitativa. Entonces la transformación de una cosa a la otra, fíjense dónde se dan. Cuando yo llego a lo que se llaman los extremos, es cuando cambia la condición. Es cualitativa. Entonces, ¿cuántas veces en la vida de ustedes habrán tirado de algo hasta que lo llevaron a un extremo y cambió la condición de cuantitativo en cualitativo? Se transformó en lo contrario. Era mucho amor puro, verdadero, energía pura, verdadera, el centro. Acá no crecía uno ni crecía la otra. Ahora empezaron nuestros conceptos. Al principio nuestros conceptos crecían porque recién la conocía la persona, entonces nuestro ego estaba contento, entonces era un crecimiento de lo positivo. Ahora, a partir de acá, ya cuando lo llevé al extremo, ya cuando conocí a la persona, empiezo a ver todos sus defectos, ahora se empieza a transformar en lo contrario. Ya ahora la rechazo a la persona, porque veo todos sus defectos. Entonces, tenemos que cuidar que en la transformación, cuidar que siempre sea cuantitativo y no cualitativo. Y creo que no han entendido. Cualitativo es cuando llego a los extremos y cuantitativo es cuando me mantengo más en el centro, lo más cerca de acá. Porque en este punto, si ustedes se fijan, no hay cambio. En este punto no crece ni decrece lo positivo o lo negativo. Ese punto es igual que la cruz, que es otro símbolo, en el cual yo había explicado en el otro video que es el eje de la Y, que es no tiempo, pues atemporal, no tiene tiempo el eje de la Y. Y el eje de las X, este es el futuro, 1, 2, 3, futuro, y esto es pasado, menos 1, menos 2, menos 3, esto es pasado, esto es futuro, y este 0, que es todo 0, es el presente. Vemos que distintas épocas, Lao Tzu, un filósofo, y vemos que en otra época,
Jesucristo, ambos cargan con su símbolo y nos muestran lo mismo. Lo importante de estos símbolos es que nos dicen que cuando nosotros tenemos un estado mental de nuestra historia personal, de nuestro pasado, en el presente, es lo que trasladamos al futuro. Y acá nos dice lo mismo, porque si esto es pasado, esto es futuro y esto es presente. Es decir, que en el presente es lo único que la creación, Dios, nos ha dado para vivir ese eterno presente, y lo único que necesitamos para vivir ese presente es lo que Dios nos dio, la vida, no los pensamientos. Los pensamientos han sido creados por nosotros y es nuestra historia personal. Y si ustedes se pueden fijar un poco, esa historia personal de cada uno es distinta según lo que aprendió. Esa es su creencia. Entonces somos todos creyentes. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? No sean creyentes. Salgan del confort, salgan de la comodidad. No crean. Empiezan a experimentar. ¿Qué es lo que tienen que empezar a experimentar? Empiezan a experimentar el presente. El presente es su presencia. Esa presencia es su vida. Está presenciando sin ninguna emoción. La emoción la tiene la mente. La reacción la tiene la mente. De acuerdo a nuestro pasado es lo que proyectamos en el futuro. De acuerdo al pasado es lo que proyectamos en el futuro. Pero el presente es exactamente el mismo para todos. No hay una interpretación. El presente no necesita una interpretación. El presente es simplemente el presente. Entonces, todo lo que es complejo para nuestra mente, buscando respuestas, haciendo preguntas, siempre pensando acerca de todas las cosas, desaparece. En el presente desaparece porque a la presencia está presente,